Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Hace tiempo que no publicamos vídeos en lagranjahumana.com. Como sabéis, La Granja Humana se dedica a intentar explicaros que estamos dentro de un sistema esclavista. Somos esclavos inconscientes. En La Granja Humana os hablamos sobre cómo nos controlan, modifican nuestra realidad y modifican la percepción de la misma para utilizarla en sus intereses. Y cuando digo sus intereses, me refiero a los de ellos, no a los tuyos. Os contaré una historia en esta ocasión. Corría el año 1916. Por entonces se eligió a un presidente de los Estados Unidos. Era un tipo muy peculiar. Su nombre era Woodrow Wilson. Era un pacifista, o por lo menos así se presentaba este sujeto. El lema principal de su campaña electoral era paz sin victoria. Imaginaos. Por entonces los Estados Unidos mantenían un periodo de paz reinante. No obstante, comenzó con la llegada de este presidente un periodo intervencionista por el que se pretendía mantener bajo control al resto del continente americano. Y cuando digo el resto me refiero excluyendo a Canadá. Pero Centroamérica, Sudamérica y por supuesto México empezaron a ser intervenidas económicamente a través de este señor. Para ello utilizó una estrategia muy astuta. Creó comisiones con las que se favorecía económicamente a aquellos dirigentes afines a los intereses norteamericanos en Sudamérica, independientemente que estos candidatos o presidentes fuesen buenos para los ciudadanos o no, para los ciudadanos de sus respectivos países. Por entonces, Estados Unidos se mantenía al margen de la Primera Guerra Mundial. El flamante presidente pacifista, el señor Wilson, incómodo con esta paz, creó una comisión de propaganda denominada la Comisión Krill. El objeto de dicha comisión era convertir a la pacífica población norteamericana en personas rabiosas y belicistas. Comenzó una dura propaganda mediática por la que todo lo que olía a alemán, era alemán o parecía alemán, fuese despreciado por los ciudadanos. Se fabricaron en los medios de comunicación masacres falsas, muchas mentiras. Masacres falsas cometidas por los alemanes, asesinatos de civiles por los alemanes, incluso asesinatos de niños belgas que presuntamente habían cometido los alemanes. Toda clase de atrocidades que os podáis imaginar. Bombardeaban constantemente las mentes de los ciudadanos norteamericanos. Muchos de los intelectuales se unieron a la causa. Personas como, por ejemplo, personas cercanas a John Dewey, quien era contemplado como un pensador progresista, se unieron a la causa antialemana. Finalmente, en abril del año 1917, Estados Unidos declara la guerra a los imperios centroeuropeos y, por supuesto, a Alemania. El 11 de noviembre de 1918, la Primera Guerra Mundial finaliza. En poco más de un año y medio, este flamante presidente norteamericano pacifista había perdido más de 50.000 hombres en las trincheras de Europa. Personas norteamericanas, ciudadanos y jóvenes. Años después, en 1919, y este es un dato que muy poca gente conoce, este presidente recibe el reconocimiento a sus actos de desestabilización por una parte del continente americano y su injustificada intervención en la guerra mundial. Recibe un premio. ¿Sabéis cuál? El Premio Nobel de la Paz. Este premio ya se lo han dado a otros, como por ejemplo Barack Obama, con las guerras que tiene abiertas y por supuesto las que va a abrir o las que ha abierto, y también a otros tipos como Henry Kissinger, quienes ya sabéis la cantidad de atrocidades que hizo en Sudamérica, entre otros muchos sitios. Sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué JL nos cuenta todo esto. Pues veréis. Resulta que han pasado 100 años, o más o menos 100 años, y las estrategias que el señor Woodrow Wilson utilizó se mantienen en la actualidad. No solo se mantienen, sino que diría que se extienden. Por ejemplo, casos como el de Irak, un país en el que sus ciudadanos vivían con una cierta calidad de vida, un país donde se fomentaba los estudios por el gobierno y el Estado al más alto nivel, los enviaba a universidades europeas y de todo el mundo para que sus estudiantes mejorasen la calidad intelectual del país. También protegía los intereses de los ciudadanos, como por ejemplo, y por poner un botón de muestra, os diré que eran necesarios solamente 15 años de cotización para poderse jubilar. Era un país rico, nadaba en petróleo.
Después de varias guerras comenzó a florecer la paz, pero comenzó también una propaganda de desestabilización. ¿Os acordáis de las llamadas armas de destrucción masiva que nunca encontraron? Con las cuales bombardearon todos los medios de comunicación de Occidente y, por supuesto, de Estados Unidos. Aquí en España sucedió. Y esas armas jamás aparecieron. Han utilizado la misma estrategia. Esto ocurre también, o ocurrió en Libia. En Libia la gente quería a Muammar el-Gaddafi, o por lo menos la mayoría de la gente. La protección social en Libia era importante, y como botón de muestra os diré que en Libia la banca prácticamente no cobraba intereses. Os diré que la electricidad era gratuita en Libia. Imaginaos eso en Occidente, es algo impensable. Pues comenzó a ser desestabilizado por grupos mercenarios armados, formados y pertrechados por Occidente. Y se comenzó una propaganda por la cual se quería mostrar a Muammar el-Gaddafi como un criminal de guerra, como un dictador friki que tenía atemorizado a todo su pueblo, para finalmente ser tomado, destruido Muammar el-Gaddafi y el país estar en la situación en la que está. Y si os dais cuenta, ya nadie habla de Libia. La situación en Libia es absolutamente dramática en estos momentos. La gente malvive e intenta sobrevivir a los desastres de la guerra. La situación en la que se encontraba dejó de ser cierta y dejó de existir para encontrarse en una situación en la cual se pretende occidentalizar el país. Recordad, a fines de los intereses de ellos. Otro curioso país fue Afganistán. Afganistán se tomó a finales del año 2001, se empezaron intervenciones allá por octubre del 2001. Pero os daré un dato curioso, y pensad en esto. En Afganistán, la producción de opio en el año 2001, todavía no había sido intervenido Afganistán, bajó a 185 toneladas. Afganistán es tomado por los Estados Unidos y la llamada coalición internacional a finales del año 2001, octubre-noviembre. En el 2002, misteriosamente, la producción de opio se amplía hasta las 3.400 toneladas. ¿Cómo es posible eso? De hecho, en el año 2007 se amplió esa producción de opio hasta las 8.200 toneladas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de las guerras del opio, sucedidas en el siglo XIX? Recordadlo, donde los británicos emprendieron abiertamente una guerra a China para controlar dicha sustancia. ¿O es que quizás ahora ocurre lo mismo? ¿O es que quizás nunca ha dejado de ocurrir? ¿Quién controla los estupefacientes realmente? ¿O ciertos? Vamos a centrarnos. ¿Recordáis aquella feroz propaganda que se hizo en Afganistán sobre el burka y que ese país escondía a Bin Laden, a los talibanes y los insurgentes, que era la base de operaciones de Al-Qaeda? Llegó hasta tal punto que incluso el Estado español mandó tropas. Pues ahora ocurre lo mismo con Siria. Siria es un país que vivía en paz, con una buena cobertura social, una cobertura que ya la quisiéramos para España. Un régimen que no era islamista, y no era un régimen, era una democracia. Ocurre exactamente lo mismo. Se crea, bueno, he dicho que era una democracia, no era exactamente una democracia, pero aquella gente tenía una importante cobertura social. Que ya, como he dicho antes, ya la quisiéramos nosotros. Y ocurre exactamente lo mismo. Utilizaron y están utilizando las mismas estrategias. Una feroz propaganda de las atrocidades del presidente Bashar al-Assad y del ejército regular. A los mercenarios financiados por Occidente que están desestabilizando y haciendo crímenes de guerra se les llama, con este eufemismo, Ejército Libre Sirio. Y es todo por el control estratégico de la zona y la desestabilización de los países árabes. ¿Y qué decir de Egipto? Estamos en una situación parecida, o peor. En resumidas cuentas, pensad un poco. Nos manipulan mediáticamente, modifican nuestra percepción de la realidad para mantenernos bajo control.
Nuestras decisiones y nuestros sentimientos los ponen bajo su control. Es importante que empecéis a dudar y a liberaros de los intereses mediáticos que bombardean vuestra mente diariamente. Os alinean vuestra mente en una dirección concreta, crean el llamado pensamiento único. Y aquel que no piensa como ellos piensan es una persona que no está bien de la cabeza, o eso es lo que pretenden crear en vuestra mente. Para ello utilizan un ejército enorme, intelectuales, analistas, políticos, incluso banqueros. Una turba de intereses que no son los vuestros. Intentan, para beneficio suyo, cambiar vuestra opinión y doblegar vuestra voluntad, modificando vuestro punto de vista. Y lo hacen con bastante éxito, además. Fijaos, 100 años. Os he puesto el ejemplo de Woodrow Wilson, con el cual podéis ver que esta estrategia no es nueva. Y sin embargo se repite constantemente. Cuidaos de ellos. Veréis, yo no soy un hombre excesivamente religioso, pero recordad estas palabras. En Mateo 7:15 dice lo siguiente: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pues esto, aquellos que se presentan como pacifistas no lo son. Aquellos que pretenden un objetivo y se presentan como tipos maravillosos y estupendos para solucionar un problema no lo son. Son un problema adicional al problema. Hay que saber ver más allá de lo que ellos pretenden. Recordad, la verdad os hará libres. Bien, después de esta larga perorata sin más desde la granja humana, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.